Yo tengo un tema preparado para ustedes que le llamo gasto público y gobernanza. ¿Okay? Gobernanza o gobernabilidad o calidad de gobierno. Hay una discusión ahí entre los filólogos de cómo se dice correctamente. Pero es un tema que se ha puesto en el escenario, digamos, particularmente en los últimos 15 años, tal vez 10, 15 años. Que se ha venido estudiando más este fenómeno. Yo diría como un paréntesis que en la evolución de las ciencias sociales, creo yo, ya se tiene una buena idea de cuáles son los elementos indispensables o necesarios para, digamos, la prosperidad o encaminarse hacia la prosperidad. Lo que no tenemos muy claro todavía es cómo alcanzar eso. Hoy en día se habla, por ejemplo, de la calidad institucional. Está muy en boga hablar de la calidad institucional y la calidad de las instituciones como un factor fundamental para el bienestar de una sociedad y para el progreso. Lo que no tenemos muy claro todavía es cómo se arma eso, cómo se hace eso, cómo tenemos buenas instituciones. Y hoy quiero platicarles un poco y luego quizá tengamos oportunidad de discutirlo sobre la relación entre el gasto público y la gobernanza o calidad de gobierno. Tal es un primer punto para fijar el escenario, es algo que todos ustedes ya saben, pero que no todo el mundo sabe, que el gasto público no lo ejecutan ni samaritanos ni salomones. Que las personas que se dedican, por ejemplo, a la política, las personas que se dedican al servicio público, no son diferentes a todas las demás personas. No tienen alguna feeling o sensibilidad especial que todos los demás no tenemos. No entienden el mundo de una forma mejor como la entienden las demás personas. No tienen algún don que les permita a ellos saber, por ejemplo, qué es mejor hacer con los recursos de lo que tengan las demás personas. Trabaja bajo un supuesto básico, que es el que yo, servidor público, sé mejor que usted qué hacer con su dinero. Es decir, las ideas que yo tengo sobre lo que se debe hacer con lo que usted produce son mejores, son más nobles, van a impactar más positivamente a la sociedad. En cambio usted no sabe, porque usted, egoísta, tenderá a gastar y dilapidar sus recursos en usted mismo, porque usted es un individualista que no cree en los demás y no quiere ayudar a la sociedad. Ese es un gran mito. Es decir, quienes ejecutan el gasto público son tan humanos como todos los demás, están sujetos a la misma prueba y error, a las mismas tentaciones de la vida, y persiguen los mismos fines, que es perseguir nuestros propios fines. Digamos, yo digo que la Madre Teresa fue una muy buena persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes han oído hablar del carácter de la Madre Teresa? ¿Alguien ha oído hablar del carácter de esta señora? Es una señora tremenda. Es decir, trabajar con ella era cosa seria. No era una viejita así toda, ¿verdad? Como nos la pintan. Una señora con mucho carácter, muy enojada. ¿Ok? Pero la señora era una santa por todas las cosas que hacía. ¿Por qué lo hacía Madre Teresa? En nuestra visión, en mi visión cosmológica, hacía esas cosas porque eso era lo que ella quería hacer. Esa era su ruta, eso era lo que a ella le daba felicidad y le daba satisfacción. Y qué bueno que lo que a ella le daba felicidad y le daba satisfacción era trabajar con los leprosos y los pobres de Calcuta, ¿verdad? Y hacer mucho bien en el mundo. Pero
Ojalá tuviéramos solo Madre Teresas realizando nuestro gasto público, pero aun cuando así fuera, yo usaría el supuesto que no lo están ejecutando ni samaritanos ni salomones. Primero, qué sabroso ser samaritano con los bienes de otros, ¿verdad? Y qué salomones somos todos cuando no incurrimos nosotros en los costos de nuestras acciones. Esa es una de las principales diferencias entre quien ejecuta el gasto público, digamos, y quien maneja sus empresas, sus negocios, sus actividades. Es un principio que yo le llamo el principio de individualismo estructurado, donde las personas cargan con los beneficios y los costos de sus acciones. Es decir, si obtienen beneficios por lo que hacen, ellos cargan con esos beneficios. Pero si cometen errores, cargan con el costo de sus errores. En el gasto público, qué sabroso, ¿verdad? Como empresarios, ¿verdad?, pagamos con el costo de nuestros errores, ¿verdad? Ponemos un negocio nuevo y no funciona y andamos y le debemos al banco y esto y aquello y... ¿verdad? Así funciona. En el gobierno no. El gobierno después de 4 años nos vamos. O preferiblemente antes. Preferiblemente antes. Ok. Ahora, hay otro problema, aparte del problema de lo que estoy llamando el individualismo estructurado, ¿verdad? Donde los aciertos y los errores recaen sobre las personas que los cometen. Hay otro problema muy grande y es ¿qué significa productividad del gasto público? Mira, mijo, cumpliste tus 21 años, te voy a dar 5,000, 10,000 quetzales. A ver qué haces con esto. ¿Verdad? O tengo una nueva inversión que voy a hacer. ¿Qué es lo que ando buscando yo? La productividad de mi inversión. Que voy a tomar de mis ahorros, voy a agarrar las utilidades retenidas de mi empresa, me voy a endeudar y me voy a poner a hacer esto. Y todo el tiempo tengo en el horizonte la productividad. ¿Qué me va a producir lo que yo estoy invirtiendo? Si invierto 100,000 quetzales, 1,000,000 de quetzales, entonces yo espero poder producir en el futuro un flujo de ingreso que viene de regreso a reponer eso y hacerlo más grande. Eso se llama progreso. Ahora, cuando hablamos del gasto público, ¿qué significa productividad? ¿Cómo medimos la productividad? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos la rentabilidad social? En un negocio está la línea de hasta abajo, en el estado de pérdidas y ganancias. En un negocio nosotros sabemos si las cosas se están haciendo, entre comillas, bien o no, porque a través de la evolución de la civilización hemos desarrollado este extraordinario mecanismo que se llama pérdidas y ganancias, donde las ganancias lo que nos dicen fundamentalmente es que se han usado recursos y se ha creado más valor con esos recursos. Se han multiplicado los panes. Y las pérdidas señalan que ahí los recursos se destruyen, se evaporan, se pierden. No se multiplican los panes, sino que se enmohecen. Ya no van a servir para otra cosa. Es un mecanismo extraordinario. Y no son solo los seres humanos los que tenemos ese mecanismo. Las abejas, por ejemplo. Hay un libro interesante que se llama Bionomics, donde tomaron de unas colmenas de abejas y elaboraron un balance general y un estado de pérdidas y ganancias para diferentes colmenas de abejas. Y encontraron lo lógico. Aquellas abejas, por ejemplo, que producían más miel de la que consumían, ¿qué pasaba con ellas? Crecían y se formaban otras colmenas, cuando lograban producir más miel de la que ellos mismos se comían. En cambio, las colmenas que consumían más miel de la que producían, ¿qué les sucedía?
desaparecían. Es decir, no somos la única especie que tiene mecanismos de este tipo. Hay otras especies que tienen mecanismos de este tipo. Por supuesto, la gran diferencia entre porque hay muchas, entre nuestra especie y todas las demás especies, es que en muchas especies encontramos cooperación. Las hormigas, cómo cazan los tigres, las ballenas asesinas, es decir, hay muchas especies, los lobos, las hienas, que hay cooperación entre ellos. La gran diferencia es que todas estas otras especies cooperan entre el grupo. Los seres humanos cooperamos entre grupos. Y eso multiplica enormemente nuestras capacidades. Ok, regresando a nuestro tema, yo los invito a reflexionar sobre esto, porque es, a mi juicio, uno de los problemas fundamentales de la gobernanza. No tenemos mecanismos adecuados para medir la productividad del gasto público. Objetivos. Tenemos métodos de evaluación social, vamos a ver algunos, pero no tenemos pérdidas y ganancias. Ese extraordinario mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo determinamos, medimos, evaluamos la productividad del gasto público? ¿Y con el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas? Es un índice, es un indicador elaborado por unas personas que vienen a pasar encuestas en un momento dado. ¿Perdón? Solo es para medir. Correcto. Ahora, ahí está un poco la pregunta de la causalidad. Es decir, ¿es el gasto público lo que está mejorando ese índice? ¿Qué quiere decir que esté mejorando el índice? ¿Perdón? Es la inversión que se está haciendo en desarrollo. Correcto, pero... Sí, pero digamos, todos los presidentes, empezando por los presidentes de Estados Unidos y de México y Lula y todos, siempre se jactan de todos los empleos que han creado. Tenemos indicadores, tenemos toda una serie de cosas, pero no tenemos el tipo de mecanismo como, por ejemplo, las ganancias de una empresa, que ese es un dato irreductible. Ahí se tomaron recursos y se creó más. Ahí tenemos un indicador, y como le digo, no, en realidad podemos aseverar que fue por el gasto público. Digamos, aquí en Guatemala, y sospecho que en El Salvador es algo parecido, yo no sé dónde estaríamos sin las remesas. No sé dónde estaríamos sin las remesas. Y las remesas están sosteniendo a nuestros gobiernos. Si no fueran por las remesas, creo que estaríamos con unos niveles de descontento social que muy, muy difícil mantener nuestros gobiernos, entre comillas, democráticos. La pregunta es, digamos, si nosotros hacemos un diagrama clásico de inversión, ¿okay? Entonces digo, ponemos de acuerdo aquí, nos vamos a meter a hacer un negocio, esto, aquello, que vamos a sembrar piña o loroco o lo que fuera. Entonces, bueno, vamos a hacer una inversión. En el futuro, en un tiempo X, nosotros esperamos un rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento que esperamos? Bueno, con el gasto público, no es que no hayan cosas, que si hicimos la carretera, hicimos esto, hicimos aquello. Lo que pasa es que no tenemos bien cómo medir eso. No tenemos cómo evaluarlo, digamos. ¿Cuál es el retorno sobre la inversión? ¿Cuál es el retorno sobre la inversión? No tenemos un mecanismo claro. ¿Okay? Hay algunos mecanismos, no estamos diciendo que no hayan algunos mecanismos. Ok, unas palabras de Ludwig von Mises, que quizá ustedes ya han escuchado ese nombre aquí un par de veces, es el nombre de nuestra biblioteca. Dice, en la administración pública no hay precio de mercado para lo que se realiza. La gestión burocrática es el método aplicado en la conducta de asuntos administrativos cuyo resultado no tiene valor en efectivo en el mercado. ¿Ok? Entonces está diciendo, en la administración pública no hay precios. ¿Ok? Entonces, dice, recuerde, no decimos que el manejo exitoso de los asuntos públicos no tiene valor. No es eso lo que estamos diciendo. Sí tiene valor. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que no tiene precio en el mercado. Que su valor no puede ser realizado en una transacción de mercado
y consecuentemente no puede expresarse en términos monetarios. Ese es una falla, ¿okay? Es la ausencia de un mecanismo claro, porque es a través del sistema de préstamos y a través del sistema de pérdidas y ganancias que nosotros conocemos el valor relativo de las cosas, ¿verdad? Sabemos dónde se valoran más, dónde se valoran menos, qué está escaso, dónde hay oportunidad. Como hablábamos ayer, todo precio es información accionable para alguien. Digamos, han oído hablar del grupo KISS. ¿Sí? Bueno, KISS. Supónganse que alguien se entera ahorita que KISS estaría dispuesto a venir a tocar a Guatemala por $5,000. Bueno, a mí no sé si me parecería información accionable eso, pero estoy seguro que a alguien sí. Alguien diría, wow, los puedo traer por solo $5,000. Wow. Entonces yo los puedo traer, puedo llenar el estadio y esto, ¿verdad? Es información accionable para alguien. Que miramos, yo miro en la página de atrás de la prensa hoy que en Fetiche, donde venden perfumes, están perfumes y cremas, ¿verdad? Están con 20-25% de descuento. Para mí, sinceramente, esa es información irrelevante. Para mi esposa es información muy interesante, ¿verdad? Es información accionable. Ok, el punto que queremos hacer acá es, no estamos diciendo que cómo se conduce la gestión pública no tenga valor. Claro que tiene valor. Muy mensos tendríamos que hacer tantas generaciones de estar pagando y manteniendo el gobierno si no tuviera valor. Claro que tiene valor, tiene mucho valor. Pero no tenemos cómo medir bien ese valor. Tenemos este sistema, por ejemplo, democrático, donde cada 4 años o cada 5 años, según el país que sea, si no nos parece, lo vendemos, ¿sí? Y compramos otro, por así decirlo. No, ya no lo vendo. Es como que fuera una casa o que fuera mi carro, ¿verdad? Ya no me gusta, ¿verdad? Está viejo, no funciona, ¿verdad? Sí. No me gusta cómo funciona. Entonces lo vendo y lo cambio por uno nuevo. Entonces sí tenemos algunos mecanismos, pero son mecanismos más parecidos, digamos, al trueque. Es como tratar de hacer funcionar una economía moderna sin dinero, ¿verdad? Yo produzco ganado, quiero comprar una computadora. Bueno, entonces llego a la tienda y le digo, ¿cuántas vacas quiere por la computadora? ¿Verdad? No tiene cómo darme sencillo, por ejemplo, ¿verdad? Con pollos, sí, pero digamos que me va a cobrar 10 pollos y medio, entonces me va a devolver medio pollo. O sea, el trueque tiene, por eso es que desarrollamos el dinero, ¿verdad? Porque el dinero facilita tanto, reduce los costos de información, los costos de transacción y todo. Aquí no hay dinero. Bueno, sí, hay mucho dinero, digamos, en el negocio, pero no hay cómo ponerle precio a lo que hace el gobierno. Es un sistema de trueque donde cada tanto tiempo, si no nos parece, lo tratamos de sacar, ¿verdad? No siempre tenemos éxito, ¿verdad? Entonces, sí hay diferentes indicadores que se usan para medir la calidad del gasto público, por ejemplo, en lo que llamamos bienes públicos, ¿verdad? Los bienes públicos que obtenemos, la seguridad y tranquilidad, las reglas del juego, la justicia, una serie de cosas, el hecho de poder andar caminando en la calle tranquilo, como podemos nosotros en nuestros países y ciudades, ¿verdad? Mis hijas pueden salir a caminar en short a las 8 de la noche, no hay problema, ¿verdad? Es un bien público, ¿ok? Podemos hablar de una función de utilidad, es decir, el bienestar de las personas, ¿verdad? Tener gobierno. Hablamos de productividad o crecimiento. Viene el gobernante y dice, estamos creciendo al 5% anual, ¿verdad? Por todo lo que hace el gobierno. Y como nos dijeron, bueno, no es el gobierno que hace, pero está propiciando las condiciones. ¿Ok? La gente se siente tranquila. Podemos hablar de resultados sectoriales.
digamos, se ha reducido la tasa de analfabetismo, ha subido marcadamente el porcentaje de los niños que están terminando la primaria, ha subido en 14% el porcentaje de los chicos entre 14 y 18 años que logran terminar la secundaria. Están saliendo tantos más profesionales al año, etcétera, etcétera, y que no sé qué escuelas vocacionales y tantos peritos en esto y aquello. Bueno, en salud, ¿verdad? La tasa de mortandad infantil se ha reducido enormemente, la cantidad de niños vivos sube enormemente, la expectativa de vida ha aumentado. Es decir, hay muchos indicadores que podemos usar de este tipo como para decir, se está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Medidas de costo-beneficio, ¿verdad? No sé, hablando otra vez de la carretera del Salvador, no sé si han visto un paso a desnivel que están haciendo ahí. Sí. Lo único que no se les ocurrió es que cuando caen del paso a desnivel, van a dar una garita. ¿Ya? Entonces no va a fluir muy rápido. Pero, digamos, que se construye un gran puerto, ¿okay? Y una carretera hacia ese puerto, y entonces podemos evaluar los costos y los beneficios de eso, ¿verdad? Entonces decimos, sí, el comercio exterior ha aumentado en tanto por ciento, donde antes tomaba 3 días montar un contenedor en un barco, ahora toma 4 horas, ¿verdad? O sea, hay muchos beneficios ahí. También se pueden hablar de efectos de redistribución, ¿ok? Para quienes creen en la redistribución. Por ejemplo, ahora hay una situación más igualitaria, ¿ok? La diferencia entre ricos y pobres es menor, o el estándar más bajo se ha logrado subir, que es, por ejemplo, lo que yo creo que es importante. Yo no creo que la diferencia sea importante. Lo que es importante es cuál es el mínimo y cuál es el medio, ¿verdad? Digamos, la diferencia entre Bill Gates y las personas más pobres en Estados Unidos es mucho más grande que la diferencia entre las personas más ricas en El Salvador y las personas más pobres en El Salvador. La diferencia en un país como Estados Unidos es dónde está el nivel más bajo y el nivel medio. Digamos, en Estados Unidos, ser pobre es tener cable, tener carro, ¿verdad? Toda una serie de cosas, es ser pobre, ¿verdad? Pero digamos que los efectos redistributivos pudieran ser una medida, ¿verdad? Y si creemos en eso, o creemos que eso pueda ser un indicador de la calidad del gasto público. Y también podríamos usar unas medidas de eficiencia, es decir, que el gasto público es eficiente por A, B o C. Entonces esos son algunos ejemplos. Hablemos un momentito, recordémonos de qué es lo que se define como un bien público. O sea, en teoría, o en la teoría, el bien público puro, o los bienes públicos, son aquellos que son no excluyentes y conjuntos, y que además no hay rivalidad por ellos. Entonces un bien público puro es, digamos, la tranquilidad de la población. O sea, todo el mundo se siente tranquilo. No son excluyentes. Es decir, el que yo me sienta tranquilo, no le estoy quitando la tranquilidad a otro. Todos nos sentimos tranquilos. Andamos caminando en la calle sin sentirnos amenazados, o están en la calle los niños en bicicleta, jugando a fútbol, y que no sé qué. Como me decía una compañera que trabaja conmigo, estábamos hablando de este tema, entonces me decía que sí, que su hermana, que vive en Key Biscayne, que todos debemos de conocer por ahí, entonces tiene 2 hijas que tienen 8 y 10 años, pues se van en bicicleta a la escuela, es una escuela pública, se van en bicicleta a la orilla del mar. Yo sí no mandaría aquí a mis hijas de 8 y 10 años en bicicleta a la escuela pública. Bueno, digamos que ese es un bien público puro en el sentido de que no es necesario rivalizar por ellos, porque el que yo tenga de ese bien no significa que otro va a tener menos. Todos los podemos disfrutar de igual manera, ¿okay?
Entonces, la calidad de los bienes públicos, por ejemplo, en este entendido, bienes públicos en este sentido, también es un como indicador de la calidad de la gobernanza y de la calidad del gasto público. Yo hice un estudio sobre esto y traté de como hacer una clasificación del gasto público en términos de mayor o menor pureza, ¿verdad? Usando este criterio. Y le llamé a estos, digamos, los bienes públicos de mayor pureza, le llamé a esto el gobierno de Smith. No sé si han oído hablar de Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith, ok. A eso le llamé yo, digamos, el gobierno con los bienes públicos de mayor pureza, donde estarían, digamos, los servicios públicos generales. ¿Ok? Como ese sentimiento de tranquilidad y de bienestar, de seguridad y justicia, la defensa, ¿verdad? Donde defensa significa que no tengo temor. Yo sí entiendo defensa, ¿verdad? Para mí defensa es que no tengo temor, porque estoy muy bien defendido. A nadie se le ocurriría venirse a meter conmigo, porque estoy muy bien defendido. Esa es defensa. Nadie se va a venir a meter conmigo porque ya sabe lo que le puede pasar. ¿Ok? Ese es un sentimiento de bienestar para todos. Y digamos la seguridad y el orden público. ¿Ok? Qué sabroso andar con calles limpias, seguras. Luego podemos hablar, hay un señor que se llama John Stuart Mill, que vino después de Smith, que es como el periodo final de lo que llamamos la economía clásica, y él era un poco más socialdemócrata, digamos, que Smith. Él creía en un gobierno, por ejemplo, que debería que reducir las desigualdades por medio de la educación y por medio de los servicios de salud, y que el gobierno debiera de proveer esos servicios. ¿Ok? Ya sea que estemos de acuerdo con eso o no, eso no es mi punto ahorita. El punto mío es que estos son bienes públicos menos puros. ¿Por qué? Porque sí significa que se le va a dar solo a uno, no se le va a dar a todos. ¿Verdad? Por ejemplo, los que van a tener una educación privada no van a gozar de eso, o los que tienen más salud, o los que quieren pagar por su propia salud y no quieren usar los servicios de salud pública, ¿verdad? No están gozando de eso. Entonces estos no son bienes públicos puros, y que además sí significa que si tengo a un niño sentado en un pupitre, pues no puedo tener a otra persona sentada en ese pupitre, ni puedo usar el pupitre para otra cosa. Tiene lo que en economía llamamos costo de oportunidad. Si me gasto $100 en algo ahí, no me puedo gastar esos $100 en otra cosa. Entonces sí hay rivalidad por esos recursos. Y repito, aquí no estoy diciendo que esto sea bueno o malo hacerlo, o sea o no función de un gobierno. Solamente que no es un bien público tan puro. ¿Por qué? Porque le cae a unos y a otros no. Luego lo que llama el gobierno de Ultra Mill, ¿ya? Un gobierno de John Stuart Mill ya más socialdemócrata, donde ya hay, digamos, gasto social y bienestar. No estoy diciendo ni que esto sea bueno ni malo, solo que esto es, en teoría, ¿verdad?, menos puro. Menos puro porque sí es para unos, pero no es para otros, ¿verdad? Digamos, vivienda, atención a comunidades, recreación, cultura, religión. Yo no sé, por ejemplo, ahorita yo me alegro mucho que haya ido una delegación guatemalteca a los Juegos Panamericanos y que hayan ganado medallas de oro en competencias de tiro. Me alegro mucho por ellos. Lo que no estoy muy seguro es si yo debería haber pagado por eso. Me alegro mucho por ellos. No estoy tan seguro si yo lo debería haber pagado. Lo que sí sé es que ese beneficio les cayó a ellos y no les cayó a otros. No se diga actividades económicas o otro tipo de gastos. Entonces, yo creo que hay entre el gasto público y la calidad institucional, hay lo que llamaría una relación esencial. Y por relación esencial, lo que quiero decir es que lo que
explica la existencia de esto es la calidad institucional y la gobernabilidad. No encuentro otra relación esencial. Hace 10 siglos quizá era una relación esencial diferente. Hace 10 siglos era para que el rey esté bien. Es decir, ¿por qué pagan impuestos? ¿Por qué me tienen que dar ustedes parte de su cosecha? Porque yo soy el rey. No habían tales de que es porque yo les voy a hacer escuelas y les voy a hacer hospitales. No había pretensión de nada de eso. Solamente es a cambio de seguridad, entre comillas, es decir, a cambio de que yo y mis secuaces no los matemos, no les quememos sus casas, no violemos a sus hijas. Entonces, a cambio de todos ustedes me pagan impuestos. Ahora ya no. Ahora hay una relación esencial, digamos, entre el gasto público y la calidad de gobierno. Definamos esto de governance o gobernabilidad o gobernanza, ¿verdad? Que tiene una naturaleza dual. Por un lado estamos hablando del ejercicio de la autoridad. ¿Sí? Una pregunta. Por favor. ¿Sí? Cuando se habla de cómo medir los resultados del gasto público, un mecanismo no sería ver qué tanto retornan esa inversión que se hace en gasto público, qué tanto retorna nuevamente en impuestos. O sea, si hay mayor desarrollo, si hay mayor productividad, sin elevar tasas, debería de haber más ingresos al Estado vía impuestos. Ok, digamos, usted ahí me estaría diciendo que habría más impuestos derivados de un mayor crecimiento económico que se está pagando más impuestos. A mí me parece un indicador que se puede usar, claro. No me parece que eso sea el equivalente de un precio o el equivalente de utilidades. Me parece que puede ser un indicador. Ahora, yo me preguntaría, ayer hablábamos sobre incentivos, ¿verdad? Y consecuencias no intencionadas. Yo me preguntaría, por ejemplo, si esa es la finalidad de los impuestos. No. Si la finalidad de los impuestos es que haya más impuestos. ¿Verdad? Porque cuando yo le hacía este diagrama, ¿verdad? Inversión, retorno, entonces usted tiene claro cómo que de la inversión, la finalidad de la inversión es obtener un retorno. Entonces, si yo diría impuestos, la finalidad de los impuestos es obtener más impuestos. No estoy muy seguro porque crea incentivos perversos. Porque le crearía el incentivo, por ejemplo, que entonces el gobernante va a dirigir el gasto público a actividades donde él se va a asegurar que van a haber más impuestos. Digamos, y por eso se le va a medir. No, pero si ponemos un símil con la calidad, por ejemplo, donde hay una teoría que menciona que la finalidad de una empresa debería ser satisfacer las necesidades de los individuos y con altos índices de calidad, y que el premio que el individuo le retorna a la empresa son las utilidades. En este caso, si hacemos una similitud por la buena ejecución, digamos así, del gasto público, entonces el pueblo le retorna al gobierno dentro de un marco del pacto social, ¿no?, a través de los impuestos adecuados, y hay más convencimiento, por así decirlo, de que uno está haciendo bien el devolverle al Estado o otorgarle al Estado una cantidad de fondos para que siga haciendo la obra que está haciendo. Entiendo su argumento. Me parece que es algo que se podría usar como un indicador si uno lo estructurara de alguna manera. Tengo el deber de decirle que estaría preparado para discutir con usted sobre si esa es la finalidad de la empresa. Digamos, yo preguntaría aquí, ¿quiénes ponen empresas para satisfacer al consumidor? ¿Alguien aquí ha puesto alguna empresa para satisfacer al consumidor? Si alguien ha hecho eso aquí, lo vamos a mandar con la Madre Teresa. Pues, con todo respeto,
con todo respeto. Es decir, sí, la relación esencial es al revés. Sí, sí. Hay un debate, podemos debatir sobre si las ganancias, las utilidades son un premio. Está bien, podemos discutir eso, pero digamos, no ponemos empresas para satisfacer a los consumidores. Ponemos empresas para obtener ganancias y solo las podemos obtener si satisfacemos a los consumidores. Es decir, tal vez yo preferiría producir ganancias sin andar satisfaciendo a nadie. ¿Verdad? Yo no andar satisfaciendo a nadie. ¿Verdad? Si lo pudiera hacer así, tal vez lo haría así. ¿Verdad? Pero me veo obligado. Me veo absolutamente obligado. Es decir, no es posible hacer ganancias de una manera sostenida en una actividad empresarial sin satisfacer a quienes me están comprando. ¿Va? ¿Sí? Solo pregunta breve, en el tema de formulación y evaluación del proyecto. Sí. Yo lo que recuerdo es que usted puede hacer una evaluación económica financiera, puede hacer una evaluación social o puede hacer una evaluación ambiental. Y la tasa interna de retorno de la parte financiera también la puede trasladar a los precios sociales. Esa es una metodología que sí le permite medir la tasa de retorno. Correcto, sí. Son modelos matemáticos financieros muy elaborados que tratan de simular una tasa de retorno de mercado, pero en última instancia usted no tiene precios. Sí, no tiene precios que le estén dando a usted esas señales. Lo que usted tiene que, diría yo, usted tiene que dar muchos vueltegatos para llegar a donde quiere llegar, para determinar la, entre comillas, rentabilidad social. Sí hay métodos para hacerlo. Sí pueden ser válidos. ¿Pero aplica para el gobierno, en la formulación del gobierno? Sí, sí, por ejemplo, lo que usted está diciendo es, por ejemplo, vamos a hacer un puente. ¿Ok? Vamos a hacer un puente y vamos a calcular, vamos a estimar el bienestar que eso nos va a crear. No de acuerdo, pero Sí. por lo que dice el doctor Valdés es que usted en la formulación del proyecto lo hace y se va a saber su tasa de retorno, Sí. pero al gobierno o a los de turno les importará cuál va a ser la tasa de retorno de beneficio para el Esa es una pregunta muy interesante. Debería de interesarles, sí. Debería de interesarles porque esos recursos tienen costo de oportunidad. Los podemos hacer para hacer ese puente o para hacer otra cosa. Entonces determinaríamos cuál tiene una tasa social, entre comillas, más alta. Además, ellos quieren que usted los recompre en la próxima elección. ¿Verdad? Quieren que usted vuelva a votar por ellos y que vuelvan a quedar. Entonces le quieren decir, mire, yo estoy invirtiendo donde tiene un alto impacto social, y, ¿verdad? O sea, sí, por favor. Presupuesto por resultados. ¿Qué es un presupuesto por resultados? Perdón. Que se pone lo que se espera tener de resultado por el monto que va a poner, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí. eso ayudaría a medir la... Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, y es el tipo de mecanismo que usamos. Digamos, hago un presupuesto, en el presupuesto tiene ciertos objetivos que se pretende que se van a alcanzar, como decía hace un rato, que por ejemplo, bueno, va a disminuir la cantidad de asesinatos. Yo voy a bajar la cantidad de asesinatos en 25%, porque voy a invertir en la policía y voy a invertir en los tribunales. ¿Ah? Vamos a reducir los índices de tales enfermedades y esto y aquello y todo, porque voy a invertir en los hospitales. Vamos a mejorar los índices de educación porque voy a invertir en educación. Claro que sí. O sea, sí hay mecanismos de ese tipo, sí, pero no tienen la misma eficiencia para determinar dónde se asignan los recursos que tienen los precios de mercado, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si la naranja está a $15 cada naranja, sembremos naranja, ¿verdad? Yo tengo sembradas otras cosas, a cortar todas, sembrar naranja, ¿verdad? Sí. Además, conseguimos $500,000 para sembrar naranja y tuvo un retorno de 68% la inversión. ¿Qué dice eso? Que si se toman recursos
y se canalizan hacia esa actividad, esos panes se multiplican, crecen, le dan de comer a más personas. ¿Ya? No tenemos ese mecanismo en el gobierno. Como dice usted, es acertado, como dice Margarita también, es acertado. Sí tenemos algunas luces de dónde tal vez funcionan mejor las cosas, pero no tenemos lo mismo que tenemos en el mercado. Sí, por favor. Además hay un elemento que yo creo que es importante, porque las decisiones del Estado no, o sea, son únicas porque las tomó, pero no sabe con qué base. Por ejemplo, lo del puente de $500,000, digamos. Funcionó ahí el puente, pero cuántas cosas y necesidades hay en un Estado que hubiera satisfecho a más gente, hubiera traído más beneficios que ese puente en ese lugar. Tomó la decisión por algo. Así es como nuestro paso a desnivel aquí nomás, $26 millones presupuestados, yo que va a salir en 30 o 35, y la mayoría de nosotros nos preguntamos la verdad. No, es decir, no. Va a funcionar, pero a lo mejor hay otras necesidades. No, va a funcionar para las personas que viven ahí, ¿verdad? Para esa colonia, pero como digo, ahí hay una garita de entrada, ¿verdad? Entonces, a mí no me dejan entrar ahí. Yo para entrar ahí tengo que dejar mi licencia. ¿Y por qué vamos a usar mi dinero para favorecer a estas personas que yo no puedo pasar por ahí? Ok. Bueno, evaluación de gobernabilidad o de gobernanza. Podemos pensar en evaluar la calidad de gobierno en base a los compromisos y obligaciones que el gobierno adquiere. En otras palabras, lo que promete, lo que ofrece, lo que se compromete a hacer, los compromisos y las obligaciones que adquiere. Entonces, podemos evaluarlo en base a eso. Yo voy a construir 5,000 kilómetros de carreteras. Bueno, pasados 4 años, vamos a medir cuántos kilómetros de carreteras construye el señor. Yo voy a construir 1,000 escuelas. Bueno, vamos al final a ver si construyó las 1,000 escuelas. Voy a construir y equipar 10 hospitales nacionales. Vamos a ver si en realidad hizo eso. O voy a bajar el índice de crímenes a tanto. Bueno, vamos después a medir a ver si eso... Podemos medirlo en base a las acciones tomadas para cumplir con estos compromisos y obligaciones. O sea, ¿qué acciones se han tomado para cumplir con esos compromisos y obligaciones? Y finalmente, el radio y profundidad del resultado de sus compromisos y obligaciones. Entonces, nuevamente, aquí podemos tener algunos criterios que nos ayuden a tratar de calificar, pero nuevamente no tenemos precios, no tenemos utilidades, no tenemos pérdidas. ¿Qué pasa si aquí somos directivos de una empresa, tenemos un gerente y tiene 3 años que tiene pérdidas? Cada año está perdiendo 10% del capital de la empresa. Bye. Ok, ahora si es al revés, ¿verdad? Cada año me está produciendo un rendimiento de 42% sobre el capital de la empresa. Le doy un pequeño aumento. Le doy un subpequeño, pero chiquititito, ¿verdad? Sí, y una su botellita de whisky para Navidad. ¿Verdad? Ok, bueno, con el gobierno no tenemos esos mismos mecanismos. ¿Ok? Sí tenemos muchas formas de darnos cuenta, pero no tenemos ese dato hasta abajo en el estado de pérdidas y ganancias cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 1 año, que nos diga qué bien están las cosas o qué mal están las cosas. Lo que tenemos son encuestas, lo que tenemos es lo que leemos en el periódico, pero no tenemos estos finos, extraordinarios indicadores desarrollados por la civilización que se llaman precios, que se llaman pérdidas y que se llaman ganancias, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en un modelo donde el costo de los bienes fuera el gasto público y los bienes sean la calidad del gobierno o la calidad de la gobernabilidad. Pero tenemos que recordarnos que no tenemos estos mecanismos. Y creo que necesitamos desarrollar más mecanismos.
lo que quizá llamamos rendición de cuentas. ¿Cómo se rinden las cuentas en el mercado? De una manera muy clara. Muy clara. A través de los precios, a través de las pérdidas, a través de las ganancias. Tengo un almacén, compro 1000 unidades de un producto, pongo las unidades ahí en mi estantería, pasan 2 años y no se ha vendido ni uno. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Ok? Me da señales muy claras, me dice mucho, hay mucha información ahí. Ahora venimos y creamos una nueva dirección general de asuntos de no sé qué. Asuntos sin importancia, ¿sí? Y eso se puede pasar en las estanterías 25 años. Sí, toda la vida. Porque no hay un mecanismo, ¿verdad? Las ganancias son un poco como el dolor. Perdón, las pérdidas. Las ganancias no son dolor. Las pérdidas es un poco como el dolor, ¿verdad? Le tenemos que poner atención. ¿Qué pasa si yo tengo un gran dolor en la rodilla? Y cada vez que me paro, ¡ah! ¿Cómo me duele? ¿Qué hago? Le pongo atención. Inmediatamente le pongo atención. ¿Ok? El problema con el gasto público es que no hay dolor. O el dolor se puede anestesiar o ocultar. No destaca inmediatamente, ¿verdad? No está ahí palpitando, una cosa espantosa que le tengo que poner atención urgentemente. Las pérdidas son así. Si yo tengo un negocio y pierdo, tengo que poner atención. Están los banqueros cayéndome encima, la gente de Venezuela cayéndome encima. Mis empleados ya me dejan a trabajar porque no les pago. Ya nadie me despacha materia prima porque no le pago. Estoy solito, sentado en mi empresa ahí, sobre un banco. Ya le tengo que poner atención. Finalmente llegan y me echan, ¿verdad? No puedo solo dejar que continúe. No como la Dirección General de Asuntos sin Importancia. Dios. Pueden continuar ahí. Es bastante cierto de que en el gobierno difícilmente se tiene la suficiente responsabilidad para asumir los bienes públicos como bienes en los que nosotros debemos de hacer una rendición de cuentas con total transparencia y buscando el máximo eficiencia. Pero también es cierto que en aras de esa transparencia se coloca una gran cantidad de obstáculos y de trabas que le burocratizan, que le hacen más caro, más engorroso todo el aparato del Estado y que le van haciendo que llegue una gran cantidad de gente para controlar cada paso y que a lo mejor solo ese paso le va haciendo más caro y al mismo tiempo hace que otros, lo que pasan a ser sus proveedores, sus clientes, también le vendan más caro y en total la inversión pública termina costando 6, 7 veces más que lo que puede costar una inversión privada. Tal vez para el mismo bien, un edificio, compra de un equipo. Entonces, ¿cómo jugar? Mi pregunta va en ¿cómo jugar? Con ser transparentes, con asegurarnos gobernabilidad a través de una muy buena rendición de cuentas y una buena toma de decisiones, pero al mismo tiempo hacer que no tengamos ese riesgo de que todo funcionario, todo político, entre comillas, es un corrupto, es un ladrón y por tanto tiene que haber tanta fiscalización que hace mucho más caro cualquier servicio que prestemos. Mire, es una excelente pregunta. La respuesta más directa y rápida es que no sé. Tal vez es importante que aclaremos que yo no creo que estas cuestiones ocurran porque estas personas... ¿Se recuerdan que al principio pasé un slide donde decía que el gasto público no lo efectúan ni samaritanos ni salomones? ¿Ok? Bueno, tampoco necesariamente estas personas son más malas que las demás personas. Simplemente operan en un ambiente donde el mecanismo de rendición de cuentas es muy primitivo, por llamarlo de una manera, y rudo, por llamarlo de otra manera. Creo que hay algunos principios rectores importantes, por ejemplo,
la relación que guarda el gasto público con quienes sostienen ese gasto público. Por ejemplo, en una comunidad pequeña donde los ciudadanos ven con mucha claridad, uno, qué es lo que están pagando y qué se hace con lo que está pagando, hay una rendición de cuentas es muy clara y directa. Por ejemplo, si en esta comunidad entre todos los padres de familia le estamos pagando al maestro de la escuela, y entre todos los padres de familia se hizo la construcción de la escuela. Entonces, ¿quiénes están vigilantes ahí? Los padres de familia. ¿Está fácil robar ahí? No. Es decir, digamos que son 60 familias. Entonces va a venir alguien ahí, se va a robar todo el ladrillo, ¿verdad? ¿Y se va a robar todo el cemento? No, ¿verdad? Los problemas crecen cuando, por ejemplo, hay aquí tuvimos un ministerio que se llamaba Ministerio de Asuntos Específicos. Ahora ya no existe, ya le pusieron de otro modo. Pero en tiempos de Vinicio tuvimos un Ministerio de Asuntos Específicos. Sí. Y entonces, entonces digamos, cuando algo como la educación, la salud, lo que fuera, lo estamos controlando todo desde aquí, desde el centro. Nadie ve con claridad el embudo por donde entra el dinero ni el embudo por donde sale. Ahí es donde, como usted dice, y creo que tiene razón, los costos de verificar esa rendición de cuentas pueden ser muy, muy altos. Sí. La complicación que todo esto trae es que cuando estás en la administración pública, no necesariamente enfrentas las consecuencias de tus decisiones, de lo que estás tomando como en el sector privado, porque hay otros factores que influyen en como te dijera, en las decisiones que se toman posteriormente. Voy a decir por qué. Porque hay, y digamos en El Salvador, y te voy a dar un ejemplo por lo que mencionaste, teníamos un programa educo que era excelente, el cual había empoderado a los padres de familia para que ellos contrataran al maestro que llegaba en su comunidad, y si no les parecía cómo estaba educando a sus hijos, se los llevaran, ¿verdad? Y recontrataban otros. Ahora este nuevo gobierno ha venido a cambiar estas reglas del juego, quita de las manos de los padres de familia, o de, por decir, el consumidor que está recibiendo ese bien por parte del gobierno, se lleva a los profesores y los contrata directamente bajo otro mecanismo, les da la estabilidad laboral que ellos necesitan, por lo tanto ya no tienen que cumplir y darle ese servicio a la comunidad, y todo va a terminar siendo en realidad en detrimento de los mismos alumnos y todo. Pero ¿qué pasa? Al llegar un nuevo gobierno, tú no podés venir y quitar a todo este grupo de maestros que ya les dio una estabilidad el gobierno anterior, y te toca comenzar a trabajar con una ineficiencia que es muy difícil cambiar porque ya tienen derechos adquiridos. Sí. Entonces ahí, como gobierno, no vas a poder estar buscando la rentabilidad de lo que tenés que generar o producir, sino que cómo minimizás los costos de la ineficiencia que te dejó el gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, buscando ese balance, que muchas veces es bien difícil lograr cumplir con los índices de gobernabilidad o de buena gobernanza que debe existir. Complicado adicionalmente por una oposición que trata de poner en mal lo bueno que tú podés estar haciendo. Entonces tienen que entrar otros factores que te permitan valorar cómo un gobierno está funcionando. Entonces es sumamente complejo. Sí. Bueno, la democracia es un poco como la competencia, es decir, que es buenísima en teoría, ¿verdad? Sí. Excepto cuando a mí me toca enfrentarme a ella. Entonces, en la política, sí, definitivamente. Nuevamente diría que no sé, ¿verdad? No sé, estos son problemas muy complejos y no hay una
frecuentemente una respuesta definitiva, sino que son soluciones que tienen que encontrarse, ¿verdad?, a través de la discusión y tener conceptos claros. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que no va a entrar un nuevo gobierno, digamos, de arena y le va a volar la cabeza a todos estos maestros. No, eso no se puede hacer. Y además deben de haber muy buenos maestros dentro de todas esas personas. Pero tal vez sí con el tiempo crear mecanismos donde esas decisiones sean cada vez más descentralizadas. Y tampoco quisiéramos que el gobierno central viniera y de volar a la cabeza de todos los maestros, sino que simplemente poco a poco se fueran de alguna manera descentralizando más y trasladando más esas decisiones a la unidad más pequeña que se pueda, ¿verdad? A nivel departamental, a nivel municipal, a nivel cantonal o lo que fuera, pero entre más pequeña y focalizada la unidad donde se toman las decisiones, mejor. Bueno, yo creo que en alguna medida ustedes representan eso, ¿no? Porque ustedes están dispuestos a sacrificar su tiempo y erogar recursos y hacer un esfuerzo por mejorarse ustedes mismos para hacer algo por su país. Quizá el mensaje más importante que les dejaría de esto es este enorme barranco que hay entre, digamos, cómo medimos en el mercado y cómo medimos en el gobierno. Y que en el gobierno muchos de los problemas que tenemos, que ustedes estaban mencionando ahorita, se dan precisamente porque no tenemos esos mecanismos de precio, de ganancias y de pérdidas. Y que dado que no contamos con esos mecanismos, necesitamos otros mecanismos que nos ayuden a determinar dónde hay valor, dónde no lo hay, qué es lo que quieren las personas y qué es lo que no quieren. Finalmente, yo no conozco de un gobierno que emprenda sus actividades en orden de su productividad, cualquiera que sea la definición que usemos de productividad. ¿Cómo tiene que hacer necesariamente una empresa? ¿Verdad? El gasto público es ruta dependiente. ¿A dónde va? Dependerá de a dónde ha ido. ¿Okay? La eficiencia del gasto público se ve muy mitigada por esta ruta. ¿Qué quiere decir que es ruta dependiente? Que vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo más 10%. Que el Ministerio de Asuntos Específicos y la Dirección General de Asuntos sin Importancia no duelen, ¿ok? No están causando ese dolor palpitante que exige nuestra atención urgente, ¿ok? Por la carencia de esos mecanismos y no existe lo que llamamos, digamos, que agencias y programas de gobierno no están sujetos al continuo proceso de poda que se opera en el mercado. Tengo que cerrar esto, tengo que vender esta maquinaria, tengo que despedir a 5 empleados, tengo que bajarle sueldo a esto, tengo que hacer aquello porque si no lo hago no sobrevivo. En el gobierno no existe esa poda, ¿ok? Entre menos bulla haga y mejores relaciones públicas haga, más voy a poder seguir sobreviviendo, ¿verdad? Ya montados y operando, dependencias y programas gubernamentales continuarán funcionando y hasta prosperando por mucho tiempo, ¿verdad? Y es improbable que renuncien a territorio que ya han ocupado. Es decir, donde ya se creó una burocracia, que renuncien a eso va a ser muy difícil. Así es que, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias.